Buenas noches a todos y todas que se conectan con nosotros en estas programaciones de Facebook Live de todos los jueves ya. Les agradecemos por siempre formar parte de este ejercicio, ¿verdad? De traer más información a los que nos ven y compartirlo. Como siempre, pues tengo que agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que siempre comparten estas programaciones y nos ayudan entonces a que podamos llegar a más personas. Hoy pues estamos con tormenta todavía. Me voy a excusar de antemano si tenemos problemas con el internet o si me desconecto porque yo estoy en el sur y no hay luz. Estoy funcionando con energía solar. Así que me excuso de antemano si tenemos problemas técnicos en ese aspecto y trataré de conectarme lo más pronto posible si me fuera a desconectar. El tema de hoy tiene que ver con las argumentaciones orales que se llevaron a cabo este pasado lunes ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston en relación a dos casos que están llevando las uniones de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y también la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. O sea, sería la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y la que también se conoce como la Unión de Empleados y la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo. Así que queríamos en este Facebook Live explicarles de qué tratan estos dos casos que se estaban ventilando ante la Corte del Tribunal de Distrito, ante la Corte de la jueza Laura Taylor Swain. Fueron desestimados y por eso terminaron en el apelativo. Tuvimos la oportunidad de argumentar. Yo estuve argumentando uno y Rolando estuvo argumentando el otro y queríamos explicarles de qué tratan estos casos y la dinámica que se dio en la argumentación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, que fue una argumentación virtual. Estábamos argumentando en Boston desde Ponce. Así que fue toda una experiencia también porque de ordinario pues todas estas vistas pues se hacen de manera presencial. Así que pues también estaremos dándole unas cuantas anécdotas de lo que ocurrió durante ese proceso de las argumentaciones. Así que yo creo que con eso, pues, Rolando va a estar dando un trasfondo de cómo es que surgen estos casos y, ¿verdad? Por la aprobación de la ley promesa también. Así que vamos a ver ese trasfondo para entonces después entrar en materia en lo que son cada uno de los casos y lo que ocurrió en la argumentación oral. Sí, gracias, Jessica. De seguro va a estar entretenido porque a la verdad que es bien interesante argumentar de manera virtual, ¿verdad? Y todas las cositas que pueden pasar en ese proceso, además de la preparación que uno tiene que tener en términos legales y sustantivas, pues también hay una preparación técnica, ¿verdad? Tecnológica para que todo el proceso fluya sin ningún tipo de inconveniente. Lo que quería decir antes de empezar con la parte específica de los casos es que la ley promesa abrió todas unas áreas de litigación que se creían que estaban agotadas con ciertos litigios que se han llevado en contra de Estados Unidos por razón de la relación política y económica de coloniaje, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos con Puerto Rico. Pero al haber un cambio tan dramático en el sistema constitucional puertorriqueño, porque a pesar de que desde el 52 teníamos una constitución y un gobierno local con una prerrogativa de los líderes políticos, una legislatura, un ejecutivo, una rama judicial, Promesa vino a alterar todo eso y le quitó a los políticos toda una serie de prerrogativas en torno a los asuntos fiscales y el presupuesto. Pero también la ley es una ley de austeridad, es una ley de ajuste de deuda para pagar a los bonistas y incorporó o estableció una serie de políticas de austeridad que han perjudicado derechos adquiridos de los sindicatos, de las uniones obreras. Si bien es cierto, la legislatura de Puerto Rico aprobó una serie de leyes para que se menoscabaran los derechos laborales que están protegidos por los convenios colectivos, la Junta adoptó esas políticas y conforme a Promesa y la jurisprudencia que se ha generado
por la jueza Taylor Swain y el primer circuito, eso es obligatorio para el gobierno. Así que una vez la Junta lo adopta y lo pone en el plan fiscal, pasa a ser una norma casi como la Constitución. Y el hecho de que Promesa tuviera esos impactos tan dramáticos en las áreas de los derechos laborales, los convenios colectivos y en el área de los derechos políticos, porque los electores en Puerto Rico podrán votar en noviembre y echar su voto en la urna o meterlo en la máquina como es ahora, pero las personas que van a salir electas no tienen poderes sobre presupuesto y sobre los asuntos fiscales. Así que Promesa destruyó dos premisas fundamentales en que se fundaba el sistema político puertorriqueño, ¿verdad? La protección de los convenios colectivos mediante cláusulas constitucionales muy específicas y el asunto de las prerrogativas democráticas. Ahí es que los obreros del Fondo de Seguro del Estado determinan que esta situación es injusta, como se ha menoscabado sus derechos y nos consultan y nosotros procedimos a radicar dos pleitos que se radicaron en el 2018 y que se desestimaron el año pasado uno, y me parece que el segundo fue este año, Jessica, tú me corriges. Y esos pleitos, pues al ser desestimados, y vamos a explicar por qué se desestimaron cuando entremos en los detalles, pues se apelaron al primer circuito en Boston, que es la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston, que es la que revisa las decisiones de la jueza Taylor Swain. Y ahí es que caemos en el asunto de argumentar los casos. La vez anterior que estuvimos argumentando un caso en el circuito, estuvimos en Boston, que fue el caso de la Appointments Clause, ¿verdad? De la cláusula de los nombramientos que finalmente resolvió el Tribunal Supremo. Y este proceso, que es un proceso bien novel, resultante del asunto de la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus, es probablemente la manera en que se van a hacer esas argumentaciones de aquí en adelante, porque no tenemos idea de cuándo esto va a ceder y tampoco tenemos ideas de si el tribunal va a acostumbrarse a este tipo de argumentación y va a permitir en pos de la economía procesal, ¿verdad? Los gastos que generan estos litigios son enormes porque hay que viajar allá y hay que ir a argumentar y van muchas personas detrás de cada caso, etcétera. Así que es probable que los cambios que tuvimos esta experiencia el pasado lunes de ver o hacer un argumento de manera virtual, pues sean permanentes, ¿verdad? Así que va a estar bien interesante. Con este preámbulo, pues le paso la batuta a Jessica para que explique en qué consiste el caso laboral de los empleados y médicos del fondo, que fue el que ella argumentó el pasado lunes. Sí, nosotros en la oficina identificamos, como son prácticamente las mismas partes, pues identificamos uno como el caso laboral y el otro como el caso político. En el caso laboral, en esencia, de lo que trata es de el menoscabo de obligaciones contractuales y del derecho a la negociación colectiva. Y esto surge porque incluso antes de que se aprobara la ley promesa, el gobierno de Puerto Rico aprobó una serie de leyes que ciertamente pues menoscaban los convenios colectivos, porque los convenios colectivos sabemos que es un contrato, básicamente, que tienen los empleados con su patrono, donde establecen esa relación laboral y ahí se establecen los intereses de la unión, se establecen el derecho de ese empleado unionado a ser representado por esa unión ante el patrono en la eventualidad de que haya una erradicación de cargos o que haya alguna situación en donde se estén violando los derechos de esos empleados conforme a lo que establece el convenio colectivo. Y lógicamente, pues la unión también realiza la gestión tan importante de la protesta, de en representación, ¿verdad?, de esos derechos de los empleados. El caso
se radica amparándose en que estas leyes, que les voy a decir ahora cuáles son, estas leyes menoscaban lo que se había establecido en ese acuerdo de los convenios colectivos, en el sentido de que al aprobarse la ley se reducen beneficios de los empleados públicos, incluyendo las corporaciones públicas como es el Fondo del Seguro del Estado, y reduce beneficios ya sea de vacaciones, de licencias de vacaciones, licencias de enfermedad, pago de horas extra, establece el concepto de movilidad de los empleados y de moverlos de una agencia a otra, y elimina una serie de otras cláusulas que tienen que ver todo con beneficios de los empleados. En esencia, en la demanda, que tiene 65 páginas, se alegó que de los convenios colectivos, por ejemplo, de la Unión de Empleados, de 50 cláusulas que tiene ese convenio colectivo, 23 se ven afectadas. Y en el caso del convenio colectivo de los médicos, de 65 cláusulas, 32 se ven afectadas. Y ya sea cláusulas que tienen efectos económicos, como aquellas cláusulas que no tienen necesariamente efecto económico o podría tenerlo de manera indirecta. Así que en relación a las leyes que se aprueban, la primera que se aprobó fue la Ley 66 del 2014, que se conoce como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esa ley se aprobó bajo la administración del gobernador García Padilla. Luego de eso, se aprueba entonces la ley número 3, y digo, con la ley 66 comienza, ¿verdad?, este menoscabo de las obligaciones contractuales del convenio colectivo, porque aquí se establecen toda una serie de medidas en las que se reducen los beneficios que ya les mencioné. Luego se aprueba la ley número 3, tengo que mencionar que la ley 66 tenía una vigencia temporera. Sin embargo, luego se aprueba la ley número 3 del 2017, ya bajo la administración de Ricardo Rosselló, y esta ley se conoció, en un nombre larguísimo, la Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico y enmienda al Código de Rentas Internas. Esta ley viene también con recortes en beneficios de los empleados públicos, incluyendo aquellos que están acogidos, que forman parte de uniones, e incluyendo aquellos que trabajan para corporaciones públicas. Y es importante que yo hago la distinción entre corporaciones públicas y lo que son empleados públicos del gobierno central, porque todas estas leyes se aprueban para atender la crisis fiscal del gobierno central. Ciertamente mencionan que hay corporaciones públicas que tienen una situación económica precaria, como por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos, pero el enfoque de estas leyes, y yo lo digo porque es lo que se desprende de la exposición de motivos, es la crisis del gobierno central. Luego de la Ley 3, que lo que hace es que incorpora las disposiciones de la Ley 66 del 2014, incluye unas nuevas también, pero en esencia incorpora lo que traían la Ley 66. Luego de la Ley 3 se aprueba también la Ley 8 del 2017, que es la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Esta es la ley del famoso empleador único. Esta ley formaba parte de las promesas de campaña del gobernador Ricardo Rosselló. Y esta ley trata en esencia lo que busca es que el gobierno se convierta en un solo patrono, sin que haya una distinción entre empleados del gobierno central o empleados de corporaciones públicas, y trata también de uniformar lo que son los beneficios de estos empleados. Y finalmente se aprueba la Ley 26 del 2017, que es la ley de cumplimiento con el plan fiscal. Esta ley también incluye, ¿verdad? Se vienen arrastrando
todas estas disposiciones que afectan beneficios de los empleados, incluyendo aquellos beneficios que estén cobijados por un convenio colectivo. Y el propósito de esta última ley, la ley 26, era que como se aprobó la ley promesa y que viene la Junta de Control Fiscal a imponer un plan fiscal, pues el gobierno aprueba esta ley básicamente para cumplir con lo que puedan ser las disposiciones del plan fiscal. Y eventualmente también se alega en la demanda que el menoscabo que surge de estas leyes se incorpora a la Junta de Control Fiscal, lo incorpora dentro de las disposiciones del plan fiscal. Así que no solamente son las leyes, sino que también mediante el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal vemos estas disposiciones de reducción de beneficios a empleados públicos y de corporaciones públicas. Pues la demanda se presenta ante la Corte de Distrito de la jueza Laura Taylor Swain, y las alegaciones principales era que la aprobación de estas leyes menoscaba estas obligaciones contractuales y que eso viola la cláusula contra el menoscabo de obligaciones contractuales de la Constitución de Estados Unidos, y también en la Constitución de Puerto Rico tenemos una cláusula similar. Ahora, también se alegó en la demanda que estas leyes, como paralizan los efectos del convenio colectivo e impiden que las uniones puedan renegociar los convenios colectivos con sus patronos, pues en esencia lo que están haciendo también es impedir que las uniones puedan ejercer ese derecho a la negociación colectiva que está cobijado bajo la cláusula, bajo la Constitución de Puerto Rico. Y esas son los dos reclamos principales, y lógicamente pues se establece en la demanda una compensación por los daños que sufren los empleados y empleadas de la Unión de Empleados del Fondo y también de la Unión de Médicos del Fondo. La demanda, como les dije, 65 páginas, se estableció cláusula por cláusula que se veía afectada por las disposiciones de estas leyes, y se alegó también, bien importante, que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, al momento en que se aprueba esta legislación, empezando por el 2014 con la ley 66, el fondo es una corporación pública de las pocas que hay que está solvente. Así que la alegación principal, que se fue desarrollando mucho más ya en la etapa apelativa, bueno, cuando solicitaron la desestimación y en la etapa apelativa, es que no pueden aplicar estas disposiciones de estas leyes que son para atender una crisis económica, una crisis fiscal, no las podemos aplicar a estos empleados que tienen un convenio colectivo, un acuerdo con el gobierno, con su patrono, que está protegido constitucionalmente, y aplicarle estas disposiciones de las leyes que le cortan beneficios cuando la corporación para la cual ellos trabajan no está atravesando la crisis económica que está atravesando el gobierno central. Y de esa manera, entonces, resulta arbitrario e irrazonable que estos empleados tengan que sufrir un corte y un menoscabo de las obligaciones que ellos negociaron con su patrono cuando la crisis económica está en el gobierno central. Como ocurre normalmente en este tipo de casos, la demanda pues se presentó contra el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central, se incluye también a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y se incluyen a ciertos funcionarios en su carácter ¿verdad? Oficial. Estaba el gobernador, el secretario de Hacienda, me parece que estaba el director del fondo, no estoy segura ahora, pero todo en carácter oficial. Y obviamente la Junta de Control Fiscal también.
Como iba a decir, en estos procesos es bien común que una vez se presenta la demanda, pues responden con una moción de desestimación, que es pues ni siquiera contestar la demanda, sino pues solicitarle a la jueza que desestime la demanda. En este caso, los argumentos que tenían las partes opositoras para la desestimación eran que primero, que no se había, según ellos, alegado el menoscabo de obligaciones contractuales, las alegaciones no eran suficientes para establecer una reclamación por el menoscabo de obligaciones contractuales, porque la jurisprudencia ha establecido que en una reclamación como esta, pues hay que establecer cuál es el menoscabo, pero también cuáles alternativas tenía el gobierno para manejar el asunto de la crisis que fueran menos onerosas y que fueran más razonables en vez de tener que hacer el menoscabo de estas obligaciones. Y ellos decían que las alternativas que se habían propuesto pues no eran generalizadas y que no eran suficientes para establecer esa reclamación. También decían que el derecho a la negociación colectiva no se veía afectado por la aprobación de estas leyes y que aunque se viera afectado, pues era de manera temporera porque las leyes son de carácter temporero. También decían que la reclamación estaba prescrita, la reclamación al amparo de la cláusula de la Constitución de Puerto Rico sobre la negociación colectiva, pues también decían que estaba prescrita, aplicándole el término de un año que establece el Código Civil de Puerto Rico, y decían, bueno, pues si tuviste un daño, tenías que reclamarlo desde el momento en que se aprobó esa legislación, y como la demanda fue presentada en el 2018, pues ya había pasado ese año que establece el Código Civil para presentar demandas de este tipo. Claro, tengo que aclarar que ese término de un año que establece el Código Civil no es que se haya resuelto en Puerto Rico todavía, que ese es el término que aplica. Lo están utilizando básicamente por analogía de otros casos, porque todavía el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha resuelto que ese es el término que aplica para este tipo de reclamación. Creo que con eso tengo los argumentos que ellos planteaban, y sí, ahí tengo los argumentos que planteaban. Y entonces la jueza Swain, pues claro está, pues se llevó a cabo todo el proceso de que ellos presentan la moción, nos oponemos, y la jueza Swain entonces resuelve desestimando la demanda en su totalidad. Básicamente acogió los argumentos que les he explicado que tenían las partes opositoras. En cuanto a la Junta de Control Fiscal, no hubo remedio, porque la Junta de Control Fiscal, pues lo que alegaban era que la ley promesa establece que no se pueden impugnar las certificaciones de los planes fiscales. Entonces tengo que mencionar que Lautier tiene un caso muy similar a este, en donde pasó también por el proceso de mociones de desestimación, y la jueza encontró que que se había establecido mediante las alegaciones en la demanda un menoscabo de esas obligaciones contractuales, y no desestimó la demanda. Sí la desestimó en cuanto a la Junta de Control Fiscal, por lo que les iba a explicar, que pues la ley promesa establece que no se pueden impugnar las certificaciones de los planes fiscales, pero sobrevive la reclamación contra el gobierno central. En este caso, a pesar de que el caso es bien similar, pues la jueza desestima. En esencia, lo que dijo para distinguir un caso del otro es que lo que les contaba de las alternativas, pues que las alternativas que se habían propuesto pues eran alternativas muy, muy generales, como para poder establecer esa reclamación.
Y distinto al caso de Lautier, donde la jueza indica que las alternativas que fueron propuestas allá, pues sí eran específicas a la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, la jueza olvida que lo primero que se plantea es que el fondo es una corporación que está solvente. Entonces, ¿por qué tenemos que establecer alternativas menos onerosas o menos o más razonables cuando en primer lugar los obreros del fondo no tienen por qué responder por una crisis por la cual el fondo no está pasando? De hecho, el gobierno ha estado legislando y aprobando leyes que obligan al fondo a pasar, a prestarle dinero al gobierno central o a pasarle, a transferir fondos al gobierno central como tal. Bueno, la jueza desestima y ahí entonces pasamos a la apelación en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. ¿Verdad? Las uniones vamos como apelantes. Los argumentos que presenta el gobierno en contra de la apelación son en esencia los mismos. Decían que la reclamación de la cláusula de negociación colectiva estaba prescrita y que incluso el gobierno en el ejercicio de su police power, pues podía aprobar este tipo de legislación para atender una crisis fiscal, a pesar de que hubiese un derecho a negociación colectiva, porque según ellos ese derecho cede al poder que tiene el gobierno para atender crisis, ¿verdad? Para atender asuntos que estén, que pongan en peligro la salud, la seguridad de la ciudadanía. También, pues, los mismos argumentos, como les dije, pues que no se habían hecho alegaciones suficientes como para establecer que teníamos derecho a un remedio. Y entonces, pues, como ya ellos van respondiendo a las alegaciones que hacemos a nivel de apelación, pues la forma de zafarse, ¿verdad?, del argumento de que la Corporación de Fondo del Seguro del Estado es una corporación independiente al gobierno central y que genera sus propios fondos, tiene su propio presupuesto y que está solvente, pues lo que dicen es que eso es irrelevante, porque las exposiciones de motivos de las leyes de todas maneras establecen que el legislador tenía la intención de incluir a todas las corporaciones. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta lo que está en juego aquí. Estamos hablando de que los convenios colectivos son acuerdos entre obreros y patronos que están diseñados para mantener esa paz laboral y para que la corporación pública pueda continuar ofreciendo sus servicios, porque al final del camino la corporación pública ofrece esos servicios porque los empleados, los obreros están ahí trabajando para eso. Entonces, no, me parece contraproducente afectar de entrada los beneficios de los empleados, que son los que se encargan de que esa corporación pueda ofrecer ese servicio, que es un servicio esencial. Y Promesa manda a que el gobierno continúe ofreciendo servicios esenciales. Todos sabemos que el fondo, el servicio que ofrece es atención médica para aquellos empleados que tengan alguna condición que surja como consecuencia del empleo o que tengan algún accidente en el empleo, y en ese sentido provee un seguro a los patronos y una serie de protecciones también a los patronos que estén asegurados. Así que estamos hablando de un servicio sumamente importante para toda la ciudadanía, y que es una corporación que está solvente. Entonces no podemos decir así de buenas a primeras, sin un análisis concienzudo de si en realidad es razonable que apliquemos estas disposiciones de ley a esta corporación pública que está solvente, porque volvemos, estamos hablando de un derecho que está protegido constitucionalmente. La protección de los convenios colectivos está protegido constitucionalmente. Así que no podemos tomarlo a la ligera y no podemos decir
que simplemente porque la exposición de motivo de estas 4 leyes dice, el legislador puso ahí que esto es razonable, que esto es necesario, sin decir más allá por qué, y específicamente en cuanto a las corporaciones públicas, porque todos sabemos que el gobierno central está en crisis, eso no cabe la menor duda, ¿verdad? Y respecto al gobierno central y quizás otras corporaciones públicas, puede ser razonable o necesario la aprobación de estas leyes para cortar gastos. Y tengo que mencionar que estas leyes también tienen otras disposiciones que no tienen que ver con empleados. Se establecen una serie de medidas, todas dirigidas a atender la crisis. Pero en lo que respecta al fondo, pues hace falta más detalle o más estudios de por qué las corporaciones públicas que generan sus propios ingresos están incluidas en el mismo bonche, ¿verdad? Y uno de los argumentos era establecer la uniformidad entre empleados, porque se dice que los empleados de corporaciones públicas tienen más beneficios que los que están en el gobierno central, y muchos de ellos por virtud de sus convenios colectivos. Pero esa uniformidad entre empleados de gobierno central o de corporación pública, a nuestro juicio, no es suficiente para adelantar ese propósito importante que tiene que establecer el gobierno, y no es suficiente para establecer que es necesario y razonable aplicarle estas disposiciones a los obreros del fondo. Así que, en esencia, pues les he contado lo que alegamos nosotros cuando presentamos los escritos ante el fondo, ante el Tribunal de Apelaciones, y lo que respondieron las partes opositoras, el gobierno. La argumentación oral, pues como dijimos al principio, pues se llevó a cabo de manera virtual, que no es lo usual porque se suponía, ¿verdad?, que estuviéramos allí de manera presencial, pero por la situación del COVID, pues se estableció todo un proceso para que se pudiera hacer de manera virtual. Y es bien interesante porque tanto nosotros como el tribunal es nuevo en este proceso, así que pues había que hacer una serie de pruebas días antes, conectarse para asegurarse de que ¿verdad?, de que el sistema estaba funcionando, y ellos querían ver cuál es el setting que uno va a tener, qué uno va a tener en el background, porque, por ejemplo, si yo hubiese intentado hacer la argumentación oral con estas 2 pinturas que yo tengo aquí en mi casa, que son la de la izquierda representa el verano del 2019, pues no me lo hubiesen permitido, porque ellos lo que nos explicaron es que tratan de que la experiencia sea lo más cercano posible a que si estuviéramos allí en el tribunal. Así que... De hecho, Jessica, teníamos una pintura espectacular de don Pedro Albizu Campos en el fondo, que no es casualidad, esa es la pintura que había detrás, ¿verdad?, en el lugar donde escogimos sentarnos. Y yo puse una bandera también de Puerto Rico a propósito, porque queríamos ver qué nos decían. sí, y te dijeron que los quitaras. Nos dijeron que pues que había que quitarlo porque causa distracción, ¿verdad? Esa fue la excusa. Y claro, había que estar vestido como si uno estuviera allí, ¿verdad?, en el tribunal. Y pues todo ese proceso de preparación pues fue bien interesante. Uno va con el miedo de que si se desconecta el internet, etcétera. Y tengo que contarles que dentro del proceso de la argumentación, los jueces estaban muy interesados particularmente en el asunto de la movilidad de empleados y este asunto de la uniformidad en los beneficios, etcétera. Y ante esa situación, una de las juezas que presidía, la jueza Thompson, que estaba presidiendo el panel en el apelativo, son tres jueces, es un panel de 3 jueces. La jueza en un momento dado hace el comentario de que esta legislación destruye las uniones de Puerto Rico, y hace el comentario 2 veces, y durante la argumentación de la otra parte, del abogado del gobierno. Y en la segunda ocasión que hace la jueza ese comentario,
milagrosamente, ¿verdad? Misteriosamente, debo decir, se le fue el internet al abogado de la otra parte y nunca llegó a contestar a ese comentario que le hace la jueza de que esta legislación destruye las uniones, que es nuestro planteamiento. Así que se le desconectó el internet y tuvimos que esperar a que regresara y pues claro, inconvenientemente cuando regresó pues comenzó a hablar de otro tema y no atendió el comentario de la jueza. Así que nosotros relajando, ¿verdad? Decíamos que eso era algo, una estrategia, ¿verdad? Si uno no pudiera contestar una pregunta, uno se desconecta. Claro está, uno no va a hacer eso y no estoy diciendo que haya sido, ¿verdad?, intencional de parte del abogado, pero ese timing fue bien interesante. Es una manera de ponerle un poquito de sentido del humor, ¿verdad? A esta nueva experiencia y estas tecnologías. Claro. Es bien interesante, ¿verdad? Porque obviamente uno tiene que estar mirando la pantalla porque uno tiene que estar pendiente porque uno está hablando, pero los jueces en cualquier momento lo pueden interrumpir. Y de hecho la experiencia es como es cuando estamos presencialmente, ¿verdad? Uno empieza a hablar y al minuto o menos de un minuto empiezan a hacer preguntas y a veces uno no puede terminar su argumento porque meramente está contestando preguntas durante todo el proceso. Así que uno tiene que estar bien pendiente porque en el tribunal uno ve a los jueces en su plenitud. Aquí uno ve más que un cuadrito con la imagen y la jueza Thompson hacía así, ¿verdad? Como para llamar la atención antes de empezar a hablar porque es que uno está pendiente al argumento y uno trata de mirar la cámara para que los jueces puedan hacer el más mínimo contacto visual, ¿verdad? Dentro de las circunstancias. Y por eso, pues, uno ve al juez haciendo señas con la visión periferal y entonces es un poquito difícil, ¿verdad? Hay que estar bien pendiente a cómo se desarrolla la dinámica porque se supone que cuando ellos interrumpan con una pregunta uno tiene que detenerse inmediatamente y contestarle la pregunta. Otra cosa que quería comentar también sobre esta dinámica de argumentación oral que se da tanto de manera virtual como presencial es el asunto del tiempo, porque uno tiene un tiempo limitado, en este caso el tribunal estableció 15 minutos para cada parte y uno pensaría que 15 minutos es mucho tiempo, pero la realidad es que no. Y como decía Rolando, pues uno prepara lo que uno quiere presentarle al tribunal. En este caso, pues yo tengo preparado todos los temas para atender todos los temas que se atendieron en los escritos, claro, de manera resumida, pero ir uno por uno. El problema está que cuando un juez o jueza interrumpe para hacer una pregunta, pues uno tiene que atender la pregunta y ciertamente pues no necesariamente uno tiene oportunidad de tocar todos los temas que uno quisiera. De todas maneras, eso no es perjudicial para el caso porque están todos los escritos presentados. El apéndice de este caso era enorme, tenía, yo no sé, más de 500 páginas, donde están todas las leyes, todas las mociones que también se radicaron en la Corte de Distrito, y los escritos que se radican ante el Tribunal de Apelaciones son bastante extensos, 60 y pico de páginas, y en el caso nuestro, como somos apelantes, tenemos la oportunidad de presentar dos escritos. Presentamos la apelación, la otra parte presenta su alegato en oposición y luego nosotros podemos presentar lo que le llaman el reply, que es para atender asuntos que hayan presentado ellos en su escrito. Así que aquellos que hayan tenido oportunidad de escuchar la argumentación, pues no se asusten, ¿verdad? Porque no se hayan podido tocar otros temas, porque aquí los jueces casi se enfocaron mucho en el asunto de la movilidad y de la uniformidad en beneficio, cuando había muchas otras cosas que se podían plantear, ¿verdad? Y una cosa que sí me alegró que la jueza hiciera la pregunta para poder tocar el tema, porque igual yo lo iba a hacer, es que aquí es bien importante establecer dos cosas. Y con esto pues voy a terminar para que Rolando pueda hablar y explicar el caso. Pero aquí era bien importante establecer dos cosas. Uno, la etapa de los procedimientos en la que estamos.
porque la jueza Swain desestima este caso sin recibir prueba alguna. Entonces, una de las cosas que quisimos enfatizar es que no podemos simplemente decir que esta ley es razonable porque la exposición de motivos lo dice. O sea, tiene que haber, principalmente porque estamos afectando derechos constitucionalmente protegidos, tiene que haber un proceso en el que de verdad se pueda establecer la necesidad y lo razonable de esta legislación. Particularmente, y esto voy al segundo punto, porque el fondo es una corporación que está solvente. Así que el establecer lo necesario y lo razonable de esta legislación es bien importante. Entonces la jueza en un momento dado hace una pregunta diciendo que sí, porque había habido legislación que se había aprobado en el 2019, que incluso la otra parte lo trae en sus escritos, y me alegró que pudiera hacer esa pregunta porque con la ley 176 del 2019 se restablecen algunos beneficios, vacaciones y licencias por enfermedad, como eran antes de que se aprobara esta legislación que menoscabó esos beneficios. Y eso es bien importante porque en esa ley la legislatura reconoce que ese menoscabo afectó y provocó daños a los empleados públicos y por lo tanto, por esa razón, deciden volver al esquema original. Y eso es importante porque entonces, ¿dónde está la necesidad o lo razonable de esta legislación cuando de repente en el 2019 deciden, no, mira, causamos daños a los empleados, vamos a volver para atrás? Así que ese punto pues fue bueno que se pudiera presentar y aclarar, porque la otra parte lo que decía es, no, pues porque se aprobó esa ley porque entendieron que ya no era necesario el menoscabo, cuando realmente eso no es lo que dice la exposición de motivos de esa ley. Así que vuelvo y les digo, que sé que hay muchos compañeros y compañeras de distintas regiones conectados, observando y escuchando, así que en nuestra opinión, pues lo que se pudo plantear y se pudo contestar en la argumentación oral estuvo muy bien, fue suficiente en el sentido, ¿verdad?, de lo que preguntaban. Ciertamente hubo otros asuntos que no se tocaron, pero están por escrito, así que en ese sentido, pues no hay nada que se haya quedado en realidad sin atender ante el tribunal. Ahora, me voy a callar para que Rolando entonces pueda explicar el otro caso, porque ese caso también es largo. Sí, y es importante antes de entrar en el caso establecer que estos jueces, que son 3 jueces, los que escuchan el caso y los que resuelven el caso, tienen un poder enorme, porque el Tribunal Supremo, que es la otra instancia apelativa que va por encima de ellos, solamente interviene en el 1% de los casos que se le presentan. Así que prácticamente estamos ante un Tribunal Supremo, donde habría una oportunidad de 1% de probabilidades de que otro tribunal intervenga, que ese es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y por eso la importancia de que el caso se argumente detalladamente. Por eso es que hay un opening brief, que es el primer alegato que se somete, después la parte opositora somete su alegato, y nosotros tenemos una réplica que nos permite abundar en los planteamientos que hace la parte opositora, ¿verdad? La parte apelada. Así que en ese contexto, la argumentación, como dijo Jessica, constó de miles de documentos en cuanto a los exhibits que están planteados en ambos casos, ¿verdad? Y los documentos que se radicaron. Las mociones, la demanda tiene más de 60 páginas, la moción de desestimación está como por 40, las contestaciones nuestras como 60 páginas, y así ustedes verán cómo se va acumulando eso, y al final del camino lo que tú tienes ahí es una montaña de papeles, ¿verdad?, que los jueces tienen que estudiar para poder estar preparados para la argumentación oral, y que con esa argumentación es que ellos se sientan a escribir. Primero tienen que determinar cómo van a resolver y tienen que tener la primera impresión de cuál es la inclinación que tienen, le encomiendan la opinión a uno de los jueces, ese juez circula la opinión y trata de lograr el consenso de los 3 jueces, o por lo menos un voto adicional para que se pueda emitir la decisión.
Luego, si la decisión afecta a una parte, esa parte puede pedirle al Tribunal de Circuito de Apelaciones en pleno, lo que se llama en banc, que son como 30 jueces, que intervengan y atiendan como si fuera una moción de reconsideración, en donde tú le dices, mira, los jueces que vieron mi caso se equivocaron porque esto debió establecerse de esta manera, les pedimos que intervengan. No siempre intervienen, intervienen en los menos casos de los que se someten a ellos, ¿verdad? En muy pocos casos más bien. Y en ese sentido, pues por eso es que decimos que estos tres jueces tienen un poder enorme, porque en realidad casi no hay opciones de revisión. Ahora, el caso que nosotros estábamos argumentando, que es el caso que nosotros en la oficina le llamamos el caso político, es el caso que plantea que Promesa privó a los puertorriqueños de los derechos democráticos que tenemos y derechos democráticos limitados, hay que estar bien claro, ¿verdad? Porque todavía seguimos viviendo en una colonia aún antes de Promesa, y eso lo resolvió el caso de Sánchez Valle, que dice que la autoridad última y la soberanía están en el Congreso, ¿verdad? Así que ese escenario ya existía cuando se aprueba Promesa, pero Promesa vino a modificar dramáticamente la Constitución de Puerto Rico, porque la Constitución en el artículo 3 y en el 4 establece el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y la facultad que tienen esos dos cuerpos de establecer las políticas económicas, fiscales, presupuestarias, etcétera. Establece cómo se aprueba el presupuesto, etcétera. Promesa, que es una ley federal, pues cambió todo eso de un plumazo, porque Promesa tiene una supremacía que la propia ley establece, que va por encima de cualquier ley territorial. Y en ese sentido, pues constituyó una enmienda a nuestra Constitución, que algunos podrán decir que es temporera. Yo planteo que no es temporera porque es prácticamente indefinida, porque para que la promesa deje de tener efecto en Puerto Rico tienen que lograrse los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables, que eso no está a la vista todavía, y por tanto podría haber un término enorme, larguísimo, intolerable de una junta de control fiscal que nadie votó por ellos, ningún puertorriqueño participó en el proceso de nominación ni aprobación de esos nombramientos, y que están definiendo día a día la política fiscal de Puerto Rico. Entonces el caso parte de la Constitución Federal de los Estados Unidos, en términos de que hay una Carta de Derechos que establece una serie de enmiendas, particularmente la enmienda primera, que es la que protege la libertad de prensa y expresión, y que también se ha resuelto por el Tribunal Supremo, que protege el derecho al voto. Está la enmienda quinta, que es la famosa enmienda del debido procedimiento de ley, que es la que establece que las personas pueden tener ¿verdad?, derecho a mantener su vida, su propiedad y su libertad sin que se la quiten, sin que le quiten esos derechos, sin tener un debido procedimiento de ley. Y eso, pues, establece unos requisitos procesales y sustantivos sobre la actuación que puede tener el gobierno sobre los ciudadanos. Y también está la enmienda 13, que es la enmienda que prohíbe la esclavitud. Está la enmienda 14, que es la que establece la igual protección de las leyes para los estados y para Puerto Rico, porque se ha resuelto que le aplica a Puerto Rico. Y está la 15, que establece que no se puede menoscabar el derecho al voto por razón de raza. Y el caso también se funda en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es el documento que escriben los padres de la Constitución norteamericana, ¿verdad?, que establece cuáles son los agravios que han sufrido por parte del rey George de Inglaterra y que ameritan la guerra de independencia. Y cuando tú miras la Declaración de Independencia, básicamente es lo que nos está pasando a nosotros en Puerto Rico, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha usado la Declaración de Independencia para establecer que hay unos fundamentos que son unos derechos inalienables que tienen los pueblos de defenderse ante ataques dictatoriales, ataques tiránicos, ¿verdad? Y a base de esa Declaración de Independencia y de las propias enmiendas de la Constitución Federal, pues le estamos diciendo
a la Corte, ¿verdad? Y demandando al gobierno de Estados Unidos y a la Junta que la ley promesa es inconstitucional porque le quita a los puertorriqueños, sin un debido proceso de ley, los derechos económicos que tienen los empleados y médicos del Fondo del Seguro del Estado, porque no hay una manera de revisar las acciones de la Junta en lo que respecta a los planes fiscales ni a los presupuestos, que además la ley promesa le quita los derechos democráticos, los poquitos que había bajo el ELA, para escoger los funcionarios gubernamentales que tienen que ver con las cosas fiscales y los presupuestos, y que esto es, y es una palabra que hay que decir en inglés porque a menos que Jessica se acuerde de alguna y me la diga, es un disenfranchisement, es como que despojar a los puertorriqueños de las prerrogativas electorales. Y ese concepto está bien protegido, bien celosamente protegido por la Constitución Federal, particularmente la primera enmienda, la enmienda 15ª, que es la que prohíbe el derecho al voto, que no se menoscabe por razón de raza, y también por la enmienda 5ª, la del debido procedimiento de ley. Y cuando tú antes de promesa tenías el derecho al voto para escoger unos funcionarios que podían manejar el presupuesto, y luego de la ley promesa te quitan ese derecho porque es una junta de control fiscal la que decide todas esas cuestiones, y esa junta nadie votó por ellos, pues nosotros le estamos planteando al tribunal que se viola esa primera enmienda, ese derecho al voto, pero además, en la medida de que esta legislación de promesa está basada en la cláusula de los territorios de la Constitución Federal, que es la que permite que el Congreso maneje y establezca reglas y reglamentos necesarios para los territorios. Pero según interpretada por los casos insulares, y estos casos insulares que hemos discutido aquí en varias ocasiones son racistas, y pueden ver el live que hicimos la semana pasada con Derlin Rodríguez Malavé, que hablamos particularmente de este asunto. Pues como los casos insulares son racistas y como el Congreso se funda en la cláusula territorial según interpretada por los casos insulares, pues se trata de una privación de los derechos políticos, económicos, que está fundada en consideraciones de raza, porque nadie podría concebir que a un Estado le impongan una junta de control fiscal no democrática, porque obviamente la Constitución Federal le da unos derechos a los estados, y si se hiciera eso a base de consideraciones racistas, se entendería que esa acción del Congreso viola la enmienda 13 y viola la enmienda 15, que son dos de las enmiendas fundamentales que se aprobaron luego de la Guerra Civil Norteamericana a finales de 1865, y que permiten eliminar no solamente la esclavitud física, que tú tengas que trabajar forzadamente para alguien, sino también los signos e incidentes de la esclavitud, que son todas las consecuencias que surgen de ese estado de servidumbre. Y ahí podemos ver privaciones a los derechos del voto, podemos ver control o gerrymandering de los distritos electorales para evitar que las personas afroamericanas puedan ejercer sus derechos políticos. Tenemos las leyes que establecieron la segregación racial en Estados Unidos a base del caso de separados pero iguales de la jurisprudencia de Plessy versus Ferguson y su secuela, ¿verdad? Y su progenie, que fueron abolidos prácticamente el otro día, en el año 1954, con el caso de Brown versus Board of Education. Y que a nuestro juicio, ¿verdad? Y al juicio de los entendidos académicos de este tema, la jurisprudencia de los casos insulares está fundada en los principios segregacionistas de Plessy versus Ferguson. De hecho, el juez Brown, que es el que resuelve Plessy versus Ferguson de separados pero iguales, es el mismo juez que resuelve algunos de los casos insulares y que establecen esta distinción entre los ciudadanos que vivimos aquí en Puerto Rico y los ciudadanos que viven en otro estado, basado en que somos unos salvajes, que no tenemos la capacidad de entender las instituciones políticas y jurídicas norteamericanas, de que tenemos una raza distinta, de que somos una cultura diferente. Literalmente.
en las decisiones. O sea, que no es que nosotros lo estamos interpretando así. Eso es importante decirlo. Sí, está escrito y así mismo se lo explicamos al tribunal y está escrito en nuestros briefs, ¿verdad? Así que es un ataque frontal de la imposición de una ley del Congreso basada en una interpretación racista de la cláusula de los territorios que a nuestro juicio viola la enmienda primera, la quinta, la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta de la Carta de Derechos de la Constitución Federal. Y además establecemos que hay unas normas de derecho internacional que, si bien la mayoría de esas normas no son autoejecutables, porque Estados Unidos, en unas decisiones un poco acomodaticias, el Tribunal Supremo resolvió que a menos que no haya una acción congresional, esos tratados no se pueden poner en vigor directamente en los Estados Unidos o no dan base a reclamaciones judiciales. Pero sí, el Tribunal Supremo ha dicho que hay algunas normas que sí, que son obligatorias porque representan el consenso global sobre ciertos issues. Y hay decisiones del Tribunal Supremo donde han aplicado el derecho internacional consuetudinario, por ejemplo, las decisiones sobre la pena de muerte para los menores, decisiones sobre la pena de vida en prisión, ¿verdad? Life imprisonment de un menor, pues el Supremo Federal ha resuelto que a la luz de los consensos internacionales del derecho internacional, pues ese derecho es aplicable y es obligatorio en los Estados Unidos. Y en el caso del coloniaje, que es el otro issue que está sobre la mesa en este caso, el coloniaje se ha resuelto por los organismos internacionales que es un derecho consuetudinario, derecho internacional consuetudinario y que por ende es obligatorio en los Estados Unidos. Y nosotros estamos planteándole también al circuito que en la medida en que la ley promesa nos privó de las libertades civiles y políticas protegidas por la Constitución, también nos privó de los derechos humanos básicos, derechos políticos y humanos básicos que establecen las convenciones sobre el derecho a la autodeterminación e independencia, que es el derecho a la descolonización y que a la luz de las decisiones de derecho internacional que dicen que eso es derecho consuetudinario, Estados Unidos tiene que respetar. Si resulta que a la luz de promesa la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico es una relación colonial a ultranza, ¿verdad? Al extremo de que no tenemos gobierno local ni democrático, pues entendemos que se activan las cláusulas de derecho consuetudinario sobre la descolonización, porque el coloniaje, lo discutimos en la actividad pasada, el pasado jueves, el coloniaje es igual a esclavitud y que por ende Estados Unidos tiene que corregir este entuerto y que la única rama que está capacitada para corregir este problema es la rama judicial, porque es la rama que no es política, pero es la rama que tiene el problema de que fue la que creó la doctrina de los casos insulares. Así que el caso presenta toda una serie de argumentos anclados en la propia Constitución Federal y en el derecho internacional que entendemos es aplicable a los Estados Unidos para establecer que vivimos en un régimen dictatorial, que nos han privado de los derechos democráticos que están protegidos por la Constitución Federal y el derecho internacional, y que esta relación colonial que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos es ilegal, que es sinónimo de esclavitud en términos de los signos incidentes de la esclavitud que están prohibidos por la enmienda 13 y la 15, y que por ende el tribunal tiene que determinar qué promesa es inconstitucional y tiene que anular las decisiones de la Junta que se han tomado bajo este régimen colonial, tiene que restituirle los derechos políticos a los puertorriqueños. Al eliminar la Junta, pues ya los puertorriqueños podrían ir a las elecciones en noviembre para que puedan ejercer su voto por funcionarios que tienen todos los poderes democráticos que establece la Constitución del ELA. Y además tiene que declarar que en la medida en que la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos es una relación basada en la raza,
y que es desigual, discriminatoria, pues también viola la enmienda 13 y que por ende tiene que establecerse que esa relación es ilegal y que por ende hay que recurrir a las fuentes de derecho internacional, que en este caso serían fuentes de derecho supletorio, para empezar un proceso de descolonización de Puerto Rico. El caso es bien interesante, Jessica, que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante mencionarlo aquí. Tiene unos linderos bien cercanos con las cuestiones políticas, que son doctrinas que privan de jurisdicción a los tribunales, porque además del standing, ¿verdad?, que hay que tener legitimación activa, la madurez o academicidad, está la doctrina de la cuestión política, que es cuando se le pide a un tribunal que resuelva que esa controversia que se está sometiendo ante el foro, ¿verdad?, tiene unos ribetes que solamente pueden resolver las ramas políticas. Tiene unas consideraciones que es de la legislatura o del ejecutivo y que por ende los tribunales no están capacitados para resolverlas. Pero en este caso, curiosamente, no plantearon la doctrina de la cuestión política. Y la razón es evidente. Es que la doctrina de la cuestión política requiere que las partes tengan remedios políticos para resolver la situación. ¿Y qué pasa con los puertorriqueños? Que no tenemos remedios políticos. Número uno, porque le quitaron las prerrogativas de gobierno a los legisladores y al ejecutivo. Segundo, porque la Junta, nadie pudo votar por ellos, nadie pudo escogerlos. Eso se escogió por un mecanismo que los puertorriqueños no participamos. Tercero, porque la Junta no tiene mecanismo de revisión judicial. Tú no puedes revisar las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Y en ese sentido, los puertorriqueños tenemos las manos atadas y estamos mirando a la pared, porque no tenemos recurso alguno para cuestionar la Junta. Y por eso la Junta, ¿verdad?, y el gobierno de Estados Unidos, que hubiera yo pensado al principio que iban a traer eso de entrada, pues se dieron cuenta de que no tenían realmente el argumento, porque la contestación nuestra hubiera sido: no, cuestión política no aplica aquí, porque no hay ningún remedio. Precisamente nosotros estamos planteando que los puertorriqueños no tenemos ningún remedio para poder cuestionar las decisiones de la Junta, y que al no tener las decisiones, perdón. Lo que hicieron fue tergiversar los argumentos, diciendo que lo que se estaba pidiendo era poder votar por el presidente y los congresistas, y para nada el caso tiene que ver con eso. Sí, ellos quisieron tergiversar los argumentos a base de los casos del licenciado Igartúa, que ha llevado 4 o 5 casos, cuidado si más casos, cuestionando en los tribunales la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y en uno de los más famosos le contestaron: no es que no pueda haber derecho al voto presidencial y por el vicepresidente, porque Puerto Rico no es un estado y la Constitución le da el derecho al voto por esos 2 funcionarios federales solamente a los estados. Y lo mismo ocurre con el derecho de voto por los congresistas, etcétera. Él ha llevado todos los posibles casos. La diferencia entre este caso y los casos de Igartúa es que Promesa vino a trastocar toda la relación política colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos y creó una situación mucho más seria, mucho más grave, donde ni siquiera tenemos derecho al voto pleno por los funcionarios locales. El local rule, ¿verdad? El self-government, que supuestamente se estableció en el 1952, quedó destruido con la ley Promesa, y ahí entonces la posibilidad de que se levante la cuestión política como una defensa para solicitar la desestimación del caso del fondo, pues no aplica, no funciona. Y eso pues nos da la razón. El gobierno de Estados Unidos alegó en sus alegatos que el Congreso tenía la facultad plena de decidir lo que quería, lo que quisiera con Puerto Rico, y eso lo que está haciendo es ratificando, corroborando el problema político que tiene Puerto Rico. Ellos llegaron a decir que eso llega al extremo, ese poder del Congreso llega al extremo de darnos unos derechos democráticos y quitárnoslos, o establecer el gobierno que ellos entiendan pertinente. Y en ese sentido, pues el asunto se les complica
porque para defenderse ellos están echando mano precisamente de los problemas políticos, constitucionales y de derecho internacional que le dan razón a los médicos y a los empleados del fondo para llevar el caso. Así que el argumento fluyó bastante bien en el sentido de que ellos, aunque empezaron a preguntar como al minuto 3, ¿verdad? Más o menos, de yo haber estado hablando, exponiendo mi caso, pues se les pudo explicar lo que constituía el disenfranchisement, ¿verdad? El despojo de los derechos democráticos y cómo los obreros del fondo, porque no expliqué, pero la razón de la desestimación de la jueza Taylor Swain es diciendo que los obreros del fondo no tenían legitimación activa. Y el planteamiento era, pero ¿cómo no van a tener legitimación activa si en cuanto a los derechos de primera enmienda, cualquier votante que se perjudique, que se le menoscabe su derecho a primera enmienda, tiene legitimación activa, está resuelto por el Tribunal Supremo? Además, los obreros del fondo tienen los convenios colectivos totalmente menoscabados y se está llevando un caso específico, que es el caso que Jessica argumentó. Y también son acreedores y partes en interés del caso de promesa del gobierno central y del sistema de retiro, porque son participantes del sistema de retiro y también son acreedores como uniones que están contempladas en el plan fiscal del gobierno central. Y hay una sección del Código de Quiebra Federal, la 1109, que se incorporó a promesa, que establece el derecho de las partes en interés o los acreedores a participar y a cuestionar las acciones del deudor y cuestionar la constitucionalidad de la ley de quiebra, que ha pasado ya previamente, que se ha cuestionado la constitucionalidad de la ley de quiebra. Y en ese sentido, lo que están haciendo los empleados y médicos del Fondo del Seguro del Estado es cuestionando la constitucionalidad de la ley de quiebra en la cual ellos son acreedores y partes con interés. Así que el hecho de el daño que están sufriendo los obreros del fondo, tanto en sus derechos políticos, sus derechos civiles y humanos, y también sus derechos económicos, es tal que les concede legitimación activa. Y en el argumento que tuve la oportunidad de hacer ante el primer circuito, pues pude establecer, a pesar de todas las interrupciones y todas las preguntas, ¿verdad?, que uno va contestando en el proceso, pude establecer que existe legitimación activa, que es la razón que utilizó la jueza Taylor Swain para desestimar el caso. Con eso, Jessica, si tú tienes alguna otra adición a lo que yo expliqué, hay que esperar. No hay un tiempo para que el tribunal resuelva. Promesa dice que estos casos se tienen que resolver con premura. Si la decisión fuera adversa, hay la oportunidad de radicar un caso ante el Tribunal Supremo. Las probabilidades de que el Tribunal Supremo lo vea son minúsculas, menos del 1%, pero en la medida en que esto es un caso que involucra derechos fundamentales, o sea, porque los derechos políticos, los derechos a estar libre de los signos incidentes de la esclavitud, la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, que está basada en los casos insulares, que son casos racistas. Pues ya el juez Roberts del Tribunal Supremo no te podría decir, Jessica, que esto no tiene que ver nada con los casos insulares, como te dijo cuando hiciste la argumentación oral, porque sí, este es el meollo. Los casos insulares dan base al Congreso para establecer una ley que le priva de los derechos civiles, humanos y pecuniarios a los obreros del Fondo del Seguro del Estado, quienes son acreedores en los casos de título 3 de la ley promesa, que es una ley federal. O sea, la ecuación está cuadrada en términos de los méritos del caso, pero hay que esperar que el primer circuito resuelva y ver si nosotros somos beneficiados por la decisión. Se supone que devuelvan el caso a la jueza Taylor Swain para que entonces lo adjudiquen los méritos. Hay una posibilidad de que el circuito diga, este caso no vale 2 chavos y lo eche a un lado, porque ellos plantearon que aún cuando hubiera standing el caso no tiene mérito, pero el issue que es más central de derecho constitucional federal es el issue de los derechos del voto. Pues ese asunto está bien difícil de echar a un lado y desestimar el caso, porque efectivamente la información
que establece que los políticos de Puerto Rico no tienen las prerrogativas que se le dieron en el 52 con la Constitución Federal, están claras. O sea, eso no hay controversia, es un caso que no hay controversia sobre los hechos en torno al menoscabo político que estamos sufriendo los puertorriqueños. Sí, lo importante también es que la etapa de los procedimientos en los que ambos casos fueron desestimados, pues en mi opinión pesa mucho para que el circuito pueda devolver el caso a la jueza Swain. En el caso laboral, pues vuelvo y digo, o sea, así porque sí, porque las leyes lo dicen, pues ya esto es razonable. Pues mira, no, debe haber un proceso donde se pueda establecer, donde las uniones tengamos la oportunidad de presentar pruebas pericial para refutar eso que dicen las exposiciones de motivos, porque pueden escribir cualquier cosa ahí, pero la realidad es que debemos poder tener esa oportunidad de presentar pruebas en contrario. Y lo mismo con el caso político. Estamos en una etapa de los procedimientos bien temprana y la razón por la cual se desestima es porque los obreros del fondo no tienen standing, que es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza porque son acreedores en los procesos, y Rolando explicó también las razones del standing por la reclamación en términos a lo que es el voto. Así que me parece que, ¿verdad? Atendiendo el asunto de la etapa en los procedimientos en la que estamos, pues el circuito sí puede devolver el caso para que entonces se puedan responder todas las preguntas que incluso ellos tenían en esta etapa de la argumentación. Así que ¿Hay preguntas, Jessica? No veo. He visto, hay muchos comentarios, no sé si se me ha pasado algo, ¿verdad? Alguna pregunta, pero lo que veo son muchos comentarios y pues quería agradecer a todos los compañeros y compañeras de las distintas regiones que vi que dijeron presente en los comentarios y se conectaron. Los exhorto a que puedan compartir esta programación para que pueda llegar al resto de sus compañeros y compañeras. Y de paso, ¿verdad? Felicitar a las uniones porque están dando la cara, están haciéndole frente a la ley promesa, a la Junta de Control Fiscal, a los atropellos del propio gobierno y eso es importante, ¿verdad? Que sean una voz cantante en estos asuntos que al final del camino pues benefician a todo el pueblo de Puerto Rico que está siendo objeto de la crisis y de las medidas de austeridad que viene a imponer la Junta, así que felicito a los compañeros y compañeras de las uniones por tener la valentía de presentar estos casos y llevarlos hasta la etapa en la que tenga que llevarse para poder establecer los argumentos y hacerse oír. Así que, y de igual manera, ¿verdad? Agradecemos la confianza en nosotros para poder representarles en estos dos asuntos que ciertamente son muy importantes para nosotros y trabajamos muy duro para que se pueda, ¿verdad? Presentar y ser la voz de ustedes en estos procesos. Así que muchas gracias. Estaremos informando, ¿verdad? Lo que ocurra. Dependiendo de lo que decida el Tribunal de Apelaciones, que como dijo Rolando, pues no tiene un término específico, se puede demorar unos meses y considerando, ¿verdad?, las situaciones que estamos pasando con esto de la pandemia, ojalá y porque Promesa dice que estos asuntos se tienen que atender con bastante premura, pues puedan seguir esa regla, pero definitivamente escucharán de nosotros tan pronto tengamos una decisión. Así que nos despedimos. Quiero nuevamente agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por compartir esta programación para que podamos llegar a más personas. Y cuídense mucho, sigue lloviendo, sigue un poquito de viento por ahí, así que cuídense mucho y mantengámonos fuertes, porque ¿verdad? Nos ha tocado vivir muchas cosas, pero el puertorriqueño es de raza brava. Así que muchas gracias a todos, buenas noches y nos veremos en la próxima.